Hola, bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical de nuestro curso Apocalipsis, en esta sección que estamos estudiando que se llama Los 7 personajes. Reciban un saludo de mi parte y le invito a que oremos para que Dios guíe nuestra clase y nos dé el espacio de poder edificarnos junto a su palabra y nosotros también juntos. Oremos. Oremos. Gracias, Señor, por este momento, Señor, por esta clase. Le pido sea usted con nosotros, Señor, también conmigo, para que pueda desarrollar y hacer esta entrega, Señor, de esta lección, de esta sección que estamos estudiando. Gracias por este libro de Apocalipsis, que es muy interesante y edificante. Gracias por todo esto, Señor. Guíe esta clase, que se pueda llevar de principio a fin, y dejo todo en sus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Vamos entonces a ir. Recordatorio, como siempre. Estamos estudiando la Gran Tribulación. La Gran Tribulación, los 7 años que corresponden a la tribulación. Todos estos hechos que estamos estudiando son de la Gran Tribulación, de los 3 años y medio. La segunda parte de los 3 años y medio, parte 2 de la tribulación, y como hemos dicho en cada lección, no tiene que ver con otro tiempo, sino específicamente con este periodo de tiempo. Los personajes tienen relación también con este mismo tiempo, con lo que estamos estudiando ahora. Bueno, estudiamos los sellos, estudiamos las trompetas, ahora estamos en los personajes, y específicamente estamos estudiando el dragón. Tuvimos 2 clases donde estudiamos la mujer. Después vamos a pasar por cómo interactúan en realidad los personajes. Pero ahora estamos viendo características de estos personajes. Igual el libro de Apocalipsis de repente se puede interpretar como de que es difícil de entender. Pero es más bien difícil porque tiene estas particularidades, que algunas cosas no son literales, de que tenemos que poner más atención a las palabras que están escritas. Tenemos que comparar la Biblia con la Biblia, o sea, buscar referencias en otros libros de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, para poder entender. Si no, se nos hará más difícil entender el libro de Apocalipsis. También porque estamos viendo la descripción de los personajes que son parte de los sellos, de las trompetas y bueno, posteriormente de las copas, como en un capítulo intermedio. Uno se esperaría en lo tradicional de una literatura, ya uno está acostumbrado, un desarrollo de personajes al principio de todo, donde nosotros entendamos de qué se trata. Pero, como la Biblia es un libro vivo, un libro que fue escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En este caso, no es que estén aquí porque no quiera Dios que estén en el principio, sino porque debemos entender esto en esta parte, y además para entenderlo debemos ir a otros libros de la Biblia y no entender esto por sí solo. Apocalipsis no se entiende solo. Por algo estudiamos al principio de este curso el contexto del libro de Apocalipsis. Y también, aparte del contexto del libro de Apocalipsis, tuvimos su relación con el libro de Daniel, por ejemplo. Entonces es un libro que se entiende con los otros libros de la Biblia. Y es así como llegamos a esta parte de entender los personajes que estamos estudiando. Que estos personajes no solo interactúan en esta sección de la Gran Tribulación, sino, si bien son parte de la Gran Tribulación, de lo que está ocurriendo, sin embargo, es casi el tema de la Biblia. Se explica el por qué existen. Aquí uno como que dice, aquí entiendo, puedo lograr entender el porqué de las cosas, el por qué Satanás, el anticristo, luego hace lo que va a hacer, por qué la nación de Israel le va a ocurrir lo que le va a ocurrir.
lo importante que es el Hijo de Dios, Jesucristo, para la iglesia y también para el pueblo judío, vamos a ir entendiendo de cómo se trata no solo la gran tribulación, sino que a pesar de que esto sea un pedacito que históricamente va a ocurrir en la gran tribulación, pero sí hay mucho de descripción de cosas que ya pasaron y que uno las comprende el por qué pasaron. Entonces, tiene mucho de entender no solo el Apocalipsis, sino de entender la Biblia, o sea, de tener un hábito, una lectura diaria de la Biblia en otros libros, ¿no? No solo en este que estamos estudiando. Apocalipsis es un libro que para muchos que no son creyentes puede sonar un poco místico, fantasioso, eh, pero para nosotros es un libro sobrenatural, de cosas que están ocurriendo sobrenaturales, cosas que nuestra mente humana no procesa o no puede procesar en algunos casos. Porque la descripción de tales cosas son cosas que el ojo humano no ha visto, lo que va a ocurrir en este periodo, sobre todo de la gran tribulación. Y lo que estamos viendo con estos personajes son personajes, muchos, sobrenaturales, que escapan de nuestra capacidad de entendimiento humano. Es por eso que, sobre todo este apartado de los personajes, debemos entenderlo con una mirada espiritual, comparando la Biblia con la Biblia y tratando de quitarnos como el sesgo o quitarnos por un momento el tratar de ubicar en algo que hemos visto o en algo que la humanidad ha ocurrido o algo que el ojo humano ha visto o algo que nosotros queramos crearnos físicamente en nuestra cabeza, porque no es tal, no es tal. El propósito del libro de esta sección de capítulo 12, 13 y 14 con respecto a los personajes es que nosotros tengamos un entendimiento completo del por qué ocurren estas cosas, por qué Dios va a hacer los juicios, estos sellos, trompetas y copas, por qué hace los juicios sobre la tierra, por qué Satanás hace lo que hace, por qué va a levantar un anticristo. Entender eso, entender el por qué y quiénes son. Es más, con estos personajes se logra entender el tema de la Biblia, el tema del reino, y también entender por qué Satanás desde el principio es así. Y encajar otras lecturas que hemos tenido de la Biblia. Eso un poco es el propósito de lo que estamos leyendo. Porque si lo llevamos a una lectura, sobre todo de estos capítulos 12, 13 y 14, mirado desde una perspectiva humana o terrenal, mundana, como queramos llamarle, o secular, el nombre que quieran, pero algo que no tenga nada que ver con lo bíblico, o con lo sobrenatural, o lo profundo que es Dios, nos va a ir mal, porque vamos a imaginarnos el dragón, por poner ejemplos súper extremos, vamos a imaginarnos el dragón, como lo está viendo ahora, como un dragón, ¿no? Como un dragón que vemos en las películas, el Año Nuevo Chino, como un dragón de los que vemos así comúnmente. O nos vamos a imaginar la mujer como una mujer física, como se pinta en muchas religiones hoy en día. ¿Mm? Entonces, estuvimos en la clase anterior, bueno, ya vimos la mujer, estuvimos en la clase anterior viendo el personaje, el segundo personaje que estamos descubriendo, que es el dragón. Entonces, esto es un poco lo que le hablaba, no imaginarnos este tipo de imágenes, bestias con cabeza y cosas así. Porque, de nuevo, estamos tratando de pintar este pasaje con ojo humano. Con ojo humano. Imaginarnos un dragón que hemos visto en películas o en libros, y ponerle más cabezas. Eso es lo que ese ejercicio cerebral es el que estamos haciendo. O la mujer, pintando una mujer con estrellas en la cabeza y todo eso. No estamos imaginando eso.
Así que eso no debemos hacerlo. Un poco de resumen, avancé bastante por aquí, hice un resumen de todas las diapositivas que estaban antes. Cosa que estudiamos en el capítulo 12, versículo 3. Lo leo. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Lo importante que nos tenía que quedar, y el resumen un poco de la clase anterior, es, en primer lugar, raya para la suma, titular para todo, tanto cabezas como cuernos, todos tienen coronas en una parte de la historia. Aquí el dragón tiene las coronas en la cabeza, los cuernos todavía no, pero en capítulo 13, versículo 1, el anticristo, la bestia, tiene los cuernos con coronas. Entonces, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la tierra del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, ¿cuál es el análisis? Dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón tenía 7 cabezas con diademas, o sea, con coronas, y 10 cuernos sin corona. La bestia tenía los cuernos con coronas, con diademas, y las cabezas las tenía con un nombre blasfemo. Primer titular, para registrar, todos tienen coronas en definitiva, cabezas y cuernos, en algún momento del tiempo, todos tendrán coronas, tienen o tendrán coronas, y todos reinan bajo la dirección del diablo, del dragón. El dragón, vimos que es Satanás, es el diablo, la serpiente antigua, el leviatán. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Él es Satanás. Y Satanás, 7 cabezas y 10 cuernos. Y la bestia tiene los cuernos que le da al dragón. Y tiene 7 cabezas, también se le ven 7 cabezas. Pero en las cabezas tiene un nombre blasfemo. El nombre de Satanás. Apocalipsis 17, 9, 12 afirma lo que estábamos viendo acá. Lo recordamos, 7, 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes conjuntamente con la bestia. Entonces ahí está que les digo, que los 10 cuernos son 10 reyes que has visto, que aún no han recibido corona, y que recibirán la autoridad conjuntamente con la bestia. Entonces, el anticristo, la bestia, que lo vamos a estudiar más adelante, va a reinar con estos 10 cuernos. Entonces aquí estaban sin corona. Entonces el dragón toma estos 10 y con el anticristo los hace gobernar el mundo. Es un poco para que tengamos ese contexto. Y las cabezas son como los cabecillas que tiene el dragón. Y aquí donde vimos que esas cabezas teníamos dos posibilidades. Las 7 cabezas, podrían haber más también dijimos. Pero estuvimos revisando 2 en particular.
7 cabezas que bajo la premisa de Eclesiastés 15 en realidad, de que lo que Dios hizo ya fue, podrían ser reyes que existieron antes de la creación y reinaban junto con Lucero, con Satanás. Podrían ser una de las opciones que vimos. Y la segunda opción es que podrían ser reyes que han gobernado sobre el mundo entero con el espíritu de Satanás a través de la historia del hombre. Por ejemplo, el primer poderoso con este espíritu es Nimrod, o fue Nimrod, en Génesis. Después tenemos a Faraón, después tenemos la profecía de Daniel, que es Daniel 2, donde habla de este sueño de Nabucodonosor, donde Daniel se ve en temprera, donde tenemos a Nabucodonosor. Después podemos decir que fueron los de Grecia, después los romanos, Persia, después Grecia, después los romanos, recorriendo el sueño que interpreta Daniel en Daniel 2. Y después con Daniel 7 rematamos que el séptimo sería el anticristo, este mismo que está acá. Entonces por eso todos estos nombres que tienen estas cabezas son blasfemia ante Dios. Gobernaron con el nombre de Satanás, con el espíritu de Satanás. Son espíritu de anticristo. Todos los que mencioné recién. Y el último es el séptimo, que gobierna junto con los 10 cuernos. Lo que sí es un hecho concreto, y que podemos decir que lo vamos a estudiar más adelante cuando vemos la bestia, que estos 10 cuernos gobiernan en la gran tribulación con la bestia. ¿Dónde tenemos el que escudriñar aún más? Con las cabezas. Que las cabezas pueden haber sido... Ahí no sabemos en qué periodo de tiempo específico, porque no tenemos ese detalle específico, sino solo podemos ir buscando en la escritura hasta que encontremos algo. Pero dimos dos opciones en la clase anterior. O venían ya con Lucero, son parte de, o son los que en la historia del hombre han gobernado el mundo con el espíritu de anticristo. Y ahí nombramos los que han gobernado el mundo entero. Todavía no tenemos que gobernar el mundo, porque el que va a gobernar el mundo va a ser el anticristo. Y ahí tenemos las citas. Entonces, para finalizar esta parte, tanto cabezas como cuernos son una representación de reyes, de gobernantes. Entonces eso hay que no perderse con eso. Bien, entonces ese es el capítulo 12.3 que vimos en la clase anterior. Capítulo 12.4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vamos con la primera parte. 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Vemos en esta parte de este versículo, vemos la destrucción de Satanás que él hizo cuando se rebeló contra Dios. Estamos viendo esa escena en este pasaje. Isaías 14:12. Vamos al libro de Isaías 14:12. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón,
Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces aquí Satanás se rebeló contra Dios. Él quería ser o quiere ser como Dios. Él quiere estar en el trono y quiere estar junto a las estrellas de Dios. Entonces lo que vemos acá, bueno, aquí vamos partiendo en el Apocalipsis 12, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ese es un cuadro también de la cantidad de ángeles que arrastró Satanás. Que arrastró Satanás en esa rebelión que hizo. Veamos otro pasaje, Job 38:7. Job 38:7. Cuando hablamos de estrellas se refiere a ángeles. Entonces ahí vamos a ver en Job 38:7. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? No, estoy leyendo el 6. 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los ángeles se referían aquí a las estrellas del alba. La cola, dice acá en Apocalipsis 12, del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, si vemos en el 7, aquí Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, sus ángeles. Entonces, el dragón, el Satanás, tiene sus ángeles, porque como dice acá, bueno, ya vimos que las estrellas son ángeles. En el 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Entonces atento, por eso no tomó estrellas y las tira. Por eso estas estrellas son ángeles. No es que tomó un puñado de estrellas y las tomó, tomen, aquí tienen estrellas. Eso no es literal, por eso es lo que hay que ir procesando. Su cola, porque está asumiendo esta figura, esta señal de dragón, en sentido simbólico, arrastró la tercera parte de los ángeles y los arroja, que son los que después, al arrojarlos, luchan, que es el 7. Todo esto que él arrastró y arrojó, que ya están condenados. Ya están condenados. Dios ya estableció un castigo. Bueno, lo leíamos en Isaías también en el último pasaje, en el 15. El versículo 15 leímos de Isaías 14. Perdón, sí, Isaías 14, versículo 15. Ahí leíamos el desenlace que va a tener Satanás, pero eso mismo lo dijo en Mateo 41, 25-41. También lo leímos ahí en el 25-41. El Señor Jesús dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el diablo tiene sus ángeles y están condenados al fuego eterno que Dios preparó exclusivamente para ellos. Única y exclusivamente para ellos. Interesante palabra de Apocalipsis 12. ¿Por qué están ellos? Esos ángeles, ¿por qué tienen sus ángeles? Porque como dice el versículo 4, Satanás arrastró esta parte.
arrastró. La palabra arrastrar implica que Satanás los llevó. O sea, arrastró. Así como la arena, el mar arrastra. Cuando sale, arrastra y se lleva todo lo que encuentra. Satanás hizo lo mismo. Arrastró. O sea, esto implica que Satanás los llevó. Obviamente para conseguir todo este arrastre ocupó elementos engañosos, elementos de todo tipo, como lo hace hoy. Elementos de todo tipo donde algunos aceptan voluntariamente, otros más bien son engañados. Hay de todo, pero al fin y al cabo, en la libertad, en el libre albedrío, aceptan seguir a Satanás. Al fin y al cabo, si bien de repente no les dicen que están siguiendo a Satanás, la gente de repente se niega a eso. Sin embargo, están haciendo lo opuesto de seguir a Dios. Y el no seguir a Dios, el no seguir a Cristo, es ser opositor a Cristo. Por ahí viene el concepto que vemos en las cartas de Juan también, del anticristo. Están en las cartas que él escribe en el Nuevo Testamento. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28, 16. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y el 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. O sea, para lograr todo lo que hizo Satanás, hubo elementos de engaño por parte del diablo. Dice aquí hizo contrataciones. Contrataciones es la palabra que sale acá. ¿Qué son las contrataciones? La contratación es contratar a alguien, hacer un pacto con alguien, convenir algo con alguien, hacer negocios, hacer contratos, hacer un ofrecimiento y el otro lo acepta. Puede ser engañoso también, como los contratos de hoy en día, que tienen cláusulas que uno llega y firma y no los lee. Y ahí había algo que después nos damos cuenta, que nos perjudicó, pero ya es tarde porque no leímos. Somos nosotros los responsables de ese mal que nos podría haber causado al firmar un pacto en donde alguna cláusula no nos convenía. Entonces eso es el acto de contratar. Y ahí dice Ezequiel, aquí en este pasaje, en tanto el 16 como el 18, vimos que Satanás hizo contrataciones. O sea, hizo trato, pacto con ángeles. Y tal vez con otras criaturas. Si vemos Job 38:7, Job, esto que leímos recién, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Quizás estos hijos de Dios que están aquí mencionados son estos mismos ángeles que hizo pacto. Son parte de, no sé. Pero hizo maquinaciones, hizo contrataciones, como dice acá, perdón. Hizo pacto. Ocupó elementos para arrastrar. Y hasta el día de hoy, él está arrastrando gente al lago de fuego. Eso es interesante esa palabra. Satanás arrastra. 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 Ese es el concepto que él hace. Y hoy lo que está haciendo es arrastrar a las personas al lago de fuego. Porque como estudiamos un poco el propósito de la mujer, que era traer la simiente prometida,
cosa que él no pudo detener. La simiente prometida nació y el plan de Dios es salvar a la humanidad a través de esa simiente prometida. O sea, nosotros, por medio de esa simiente prometida, somos salvos, como lo leímos en el libro de Gálatas. Él quiere arrastrar, haciendo que las personas no conozcan esta simiente, que es buena. No la conozcan. Entonces ocupa elementos de engaño, hace pactos, hace de todo para que las personas no conozcan esta simiente. Entonces, así como arrastró a tercera parte de las estrellas de los ángeles, él va a arrastrar con engaños a muchas personas y a muchos otros conscientes, porque le siguen conscientemente, porque hay de todo y lo está arrastrando. Si vemos Ezequiel 31, para que veamos las artimañas, y que él así hasta el día de hoy sigue siendo igual, son seres eternos al final, así que van a ser siempre ayer y hoy y siempre, desde que se reveló Satanás, es una actitud que la va a tener. 31, 1, dice: aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Entonces, esto que está relatado acá es una profecía sobre Faraón, rey de Egipto, y desde el punto de vista doctrinal, trata de Satanás. Recuerden que Faraón, un cuadro de Anticristo, él gobernó el mundo con ese espíritu, así que él reinó el mundo. Así que asimismo el Anticristo va a gobernar el mundo con el mismo espíritu de Satanás. O sea, lo que está escrito en esta profecía doctrinalmente es la esencia y el espíritu de Satanás en lo que estamos viendo, sus engaños, sus contrataciones, el querer que no conozcamos la simiente prometida. En su momento él se opuso a que naciese esa simiente prometida y así. Pasaje, versículo 15, Ezequiel 31. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas al Líbano. Cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos de Edén, y los mejores del Líbano. Todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra, entre incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Entonces aquí dice, todo esto tiene que ver con el juicio final del diablo. Tiene que ver esta profecía. Entonces Ezequiel dice que los ángeles de Satanás descenderán con él al Seol, como lo que leímos en Mateo, el Hijo de Jesús. Ese es el desenlace de Satanás y sus ángeles. Tiene que ver con el juicio final del diablo. Versículo 16, estamos viendo que los árboles escogidos de Edén son sus seguidores. Dice, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol, con
todos los árboles escogidos de Edén. Los árboles escogidos son los seguidores que se fueron con él a lo profundo de la tierra. Dice, los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. Se dice que serán de alguna manera consolados en lo profundo de la tierra. Entonces ellos descenderán al mismo lugar que Satanás al Seol. Entonces se van a ir con Satanás. Y Satanás, en cierta manera, le pinta esta ida a lo profundo como algo de pacto, como que se van a ir con él y que no va a ser tal el castigo que va a ser por parte de Dios. Oculta mucha información. Y hasta el día de hoy igual, hasta el día de hoy vemos una creencia en donde casi, incluso una religión completa, montada sobre una teoría de que el infierno no existe. Y Dios sí creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Sí, Él va a tener un juicio final y sí se va a ir. Y no a tener un consuelo, sino a tener un castigo eterno en el fuego que está en el lago de fuego. Entonces todos descenderán al mismo lugar que Satanás, al Seol. Y Satanás los va a arrastrar a estos a través de estas contrataciones engañosas que hizo y que ha hecho. Entonces, obviamente también, estos ángeles tampoco son pobrecitos, estos que arrastró, sino lo hicieron bajo su propia voluntad. O no se leyeron una parte del pacto, o voluntariosamente aceptaron. Eva también fue engañada por la serpiente en el jardín del Edén. Sin embargo, ella escogió pecar por su propia voluntad. Y Adán y Eva fueron engañados por el gran dragón escarlata que estamos viendo en Apocalipsis. Y ahora las personas también, los ángeles, también fueron engañados por el dragón. Y ahora ellos son esclavos, en cierta manera. Son esclavos de él, son sometidos a él. Incluso cuando las personas que creen o no creen en los inconversos, que no creen en Dios, están siguiendo al diablo, están siguiendo sus contrataciones, sus maquinaciones, y son en parte esclavos de ellos. Porque una persona que peca y se hace adicta a algo, es esclavo de eso, es esclavo del pecado. No hay esperanza para esa persona. Por eso nuestra tarea es llevarlo, libertarlo de eso específicamente, del pecado. Y que logre entender eso, que tiene ese problema con Dios y que Dios envió la simiente prometida para salvarle de eso, porque ha sido engañado o bien voluntariamente está siguiendo al dragón escarlata. ¿Y por qué digo que son esclavos? Si volvemos a Apocalipsis 12, versículo 4, dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y las arrojó, o sea, dice las arrojó. Los arrojó sobre la tierra, o sea, los lanzó, o sea, de aquí vayan. O sea, así como arrastra, los suelta. Los arrojó sobre la tierra, dando una actitud de sometimiento. Hagan lo que yo quiero. En Apocalipsis 12:9 dice esto:
y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este primero fue arrojado por Satanás. Satanás arroja a estos ángeles y luego son arrojados por Miguel. Y después vamos a seguir viendo la condenación final del desenlace que tiene tanto el dragón como sus ángeles. El versículo 12 tiene otra parte, también 12:4. Luego de él las arrojó sobre la tierra. Después dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí vemos en esta descripción el deseo que tiene el dragón desde antes de Adán. Apocalipsis 12:4 en su segunda parte. El deseo del dragón es destruir la simiente prometida. Si vamos a Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la serpiente aquí en el huerto, que es el mismo dragón, el Satanás, que estamos viendo acá en Apocalipsis, él desde el principio ha querido colocar su simiente, es más, la colocó, de eso se trata aquí, esta sección de Génesis, y ha intentado destruir la simiente prometida por Dios para salvar a todos del pecado al que estamos sometidos o amarrados. El Antiguo Testamento contiene muchas historias de Satanás tratando de destruir el linaje físico de la simiente prometida. Muchas historias. Sin embargo, si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo el Satanás utiliza a Herodes. Vemos a Mateo 2. Entonces, Satanás sabe de la Biblia, sabe de la historia, pero no sabe detalles. Por ejemplo, hoy vemos que pasan cosas, está todo el mundo preparando porque él sabe que en un momento va a tener que levantar el anticristo. Sabe que le va a dar el espacio a Dios para hacer lo que tiene que hacer. Él sabe su desenlace, pero no sabe cuándo, ni cómo va a hacerlo. O sea, no sabe muchos detalles. Sabe que va a ocurrir, pero hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, en este periodo usó a Herodes, pero él no sabía qué niño que nació era la simiente prometida. Específicamente, no sabía eso. Entonces, por eso mandan a matar a todos los niños. Mateo 2. Si hubiese sabido, va específicamente ahí. Pero eso no lo sabe. Son las cosas que solo Dios sabe. Mateo 2. Primero versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, incluso trató de usar a los reyes magos, a los
a estos magos lo intentó usar para indagar y saber cuál era el niño. Del 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Pero acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces Herodes nunca supo qué niño era. Dios intervino. Un ángel del Señor se le apareció a José para cuidar su simiente, la que iba a nacer. Entonces, por concluir, el gran dragón escarlata es Satanás, el diablo, Leviatán. Satanás causó una destrucción por sus contrataciones, por su rebelión durante la historia. Pre-Adán. Fue él el que trató de devorar al hijo varón que nació de la mujer, de la nación de Israel. Esa es la esencia o el deseo que tiene el dragón, devorar al hijo varón. Y pasó mucha historia de la Biblia en el Antiguo Testamento, pero con Herodes vemos esa intención más concreta para nuestros tiempos, porque como leemos en Gálatas, nuestra simiente, la simiente prometida es Jesucristo. Él es el hijo varón que vamos a estudiar como el tercer personaje. Así que él fue el que estaba listo para devorar a su hijo varón tan pronto como naciese, y se encarnó en Herodes. Siempre ha sido su deseo parar el plan de Dios. El plan de Dios que tiene Él para salvar al pecador. Y así será su deseo hasta que descienda al Seol con todos sus ángeles. Él va a tratar de arrastrar lo que más pueda con Él. Porque Él tiene las intenciones de sentarse en el trono. Quiere ser como Dios. Él va a seguir haciendo contrataciones. Él sabe toda esta historia. Tiene ganas quizá de darlo vuelta. Pero no, Dios es el que va a poner el punto final y lo va a arrojar al lago de fuego. Y él sabe que va a pasar eso, pero no sabe cuándo ni cómo. En el momento que Dios lo va a hacer. Así como no sabía qué niño era el que iban a nacer, como la simiente. Pero sí ocupa artimañas, engaños, maquinaciones, para a toda costa parar el plan de Dios. Así que hoy, como una aplicación más personal, si bien Satanás no se presenta de cuerpo presente, pero está oculto en muchas de las cosas que vemos en el mundo, con ideas, con ideologías, con derechamente prácticas satánicas, con sectas, con malas prácticas, con pecado, está ahí presente. Y hay muchos siguiéndole, porque él quiere arrastrar, porque los quiere arrojar también. Y eso es lo que él quiere que sea. Quiere tener un gobierno único, quiere gobernar, someter a las personas a ese gobierno. Quiere sentirse como Dios, quiere ser Dios, porque eso es lo que estamos viendo acá. Por eso se rebeló pre-Adán con esa intención y Dios lo tuvo que detener, que arrojar, que sacar. Entonces él sigue con la misma intención. Y si bien ya no pudo detener la simiente prometida, porque la tenemos,
y gracias a eso nosotros somos salvos, Él va a tratar de ocultar esa simiente prometida. Y lo está logrando con muchas cosas que vemos hoy en día. ¿Mm? Así que eso, hermanos, sobre el dragón. El dragón es Satanás y esas son sus características. Próxima lección, tercer personaje, el hijo varón. Súper interesante. El hijo varón. Ese hijo varón que quiere el dragón devorar, que quería devorar. Eso, hermanos. Hasta aquí esta lección. Espero que haber sido claro. Uno trata lo posible. Así que oremos y demos gracias a Dios por esta lección y que siga dándonos el espacio para poder avanzar y poder terminar este maravilloso libro. Oremos. Gracias, Señor, por este momento, por esta lección que me permitió entregar, Señor. Gracias por este libro, Señor, de Apocalipsis, que nos ayuda a entender, a abrir la mente, a descubrir lo maravilloso que es su palabra también. Y gracias, Señor. Permite que podamos seguir desarrollando este curso en la iglesia. Acompáñanos, Señor. Guíenos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente. Le pido por todos los hermanos de la iglesia, por todos los amigos que ven estas clases. Sea usted con nosotros en esta nueva semana. Y gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, nos estamos viendo por ahí en un par de lecciones más. Un abrazo para todos. Chao.